decir, es lógico, dictadura y libertad son términos excluyentes. Sin embargo, la experiencia particularmente de Chile, Uruguay, Argentina y con sus matices, la boliviana en la década del 70, demuestran que desde los Estados Unidos se proyecta un modelo de organización social correspondiente a las necesidades del reacondicionamiento de la economía mundial, donde precisamente se da la coexistencia de dictadura y libertad, solamente que se refieren a ámbitos diferentes. La dictadura se ejerce en el campo político, se suprimen las libertades políticas, se persigue la organización sindical autónoma que se autodetermina y que se elige y representa a sus bases de manera genuina y democrática, pero a cambio de eso se deja la libertad de acción en el campo económico. Es decir, el neoliberalismo, impulsado no solamente por Friedman, sino por una serie de corrientes que vienen de los Estados Unidos desde el pensamiento conservador, pretenden precisamente eso, mantener la libertad del mercado, hacer la libertad de productores y consumidores, pero suprimir la libertad del ciudadano. Entonces, no es contradictorio el hecho de que existan, y la experiencia de Chile en los últimos 12 años es flagrante en esta materia, un gran liberalismo en materia económica y una represión muy virulenta en materia política. Lo que hemos vivido en el pasado es el funcionamiento de un modelo de desarrollo circunscrito básicamente a la extracción de excedentes desde la minería, con muy poca importancia desde hace algunos años también en el sector petrolero, pero en el largo plazo lo que ha habido en Bolivia es una extracción de recursos naturales que no han beneficiado a la población en su conjunto en términos de niveles de vida y acceso a los diferentes satisfactores económicos para mejorar el bienestar de la población. Simplemente coincidencia en la palabra, hay una crisis de un modelo de desarrollo, pero la definición de ese modelo de desarrollo diverge radicalmente. Respecto, y en ese sentido, yo quisiera hacer una digresión. La digresión hace a lo siguiente. Yo no entiendo por qué en el país, el sector privado, la clase empresarial, es una clase que debe desaparecer. Por el contrario, yo creo que esa clase empresarial... ¿Pero usted la considera una clase social? Tanto utilizamos la semántica. Es un grupo social. Es un grupo social... un grupo social que debe existir como cualquier otro individuo en tanto cumpla las leyes. Yo he visto muy de cerca la posición del sector privado y creo que tiene justicia social. La justicia social no solamente es patrimonio de un sector de pensamiento social, político, económico. Todos nosotros somos producto de años de sufrimiento y de frustraciones en este país. Yo creo firmemente en el futuro de Bolivia y en ese orden de cosas no veo por qué un grupo social tiene que ser eliminado para que el otro grupo social progrese. Claro, de alguna manera tiene connotaciones que pueden asustar y preocupar a la población. En última instancia, en la fase en la cual estamos viviendo, no se trata de la eliminación de la clase empresarial como tal, porque ya en esto incurrimos en asimilar a la clase empresarial tanto al propietario de un banco como al heladero o al lustrabotas. Todos son empresarios a su manera. También es empresario finalmente el gerente de una empresa pública. En este sentido, lo que nosotros calificamos como clase social es aquel conjunto social que ha ejercido tradicionalmente en Bolivia el dominio sobre los recursos económicos básicos, sobre la conformación del poder y que en lo fundamental se asienta sobre la propiedad privada de los grandes medios de producción. Desde la unificación nacional, la construcción de un Estado moderno, la consolidación de la soberanía, la transformación de una mentalidad meramente extractiva, la supresión de las desigualdades socioculturales, etcétera, no han sido cumplidas a lo largo de 80 años en que, a pesar de todos los cambios de gobierno, a pesar de todos los matices en la forma del ejercicio del poder, la clase dominante ha sido siempre la misma. En el año 52 se produjo en el país una transformación que ya ha cumplido su rol histórico.
Hubo una transformación importante, reconocida mundialmente. En ese sentido reconozco lo del pasado, que, bueno, no me tocó vivir dada mi edad, pero que produjo transformaciones importantes. En la actualidad, perpetuar ese modelo es un error. ¿Por qué? Porque cuando se habla del sector privado y su incapacidad, en el país el 80% en las mejores épocas de la inversión total era realizada por el sector público. El 90% prácticamente de la actividad económica es demostrable, podemos revisar todos los aspectos de producción, en el sector de cemento, en el sector de azúcar, en el sector petróleo, íntegramente estatal, en el sector de la minería, pertenecen al Estado. El Estado sigue siendo... Pero eso no demuestra la fortaleza del Estado, sino precisamente la debilidad de la inversión privada. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a dónde van todos aquellos recursos que allega de una manera u otra la clase dominante en este país? Van de alguna manera al exterior y se van a un consumo conspicuo, muy desigual en la estructura social boliviana y que no se compadece con las verdaderas potencialidades de producción del país. Entonces, no es que el Estado se haya expandido excesivamente, es que la burguesía ha sido prescindente en su función de acumulación. Ha preferido imitar los niveles de consumo de los países desarrollados y no cumplir con sus tareas históricas de construir una economía y una sociedad moderna. Desde el punto de vista de leyes que favorezcan a la inversión privada externa en el país no han existido realmente. Hubo una que se hizo para fomentar contratos de exploración en el sector de hidrocarburos, que recibió con mal entendido criterio de nacionalismo, a mi juicio, severas críticas. Lo digo porque considero de que la empresa estatal no tiene la capacidad financiera para llevar adelante estos programas de exploración. En el sector minero prácticamente todas son reservas fiscales. No se ha entrado a contratos en los cuales el propio país se beneficie. No se ha beneficiado directamente a los trabajadores. La situación en esos sectores es cada día más dramática y más difícil. La perspectiva en términos del funcionamiento del sistema bajo ese parámetro es totalmente incierta. ¿Qué leyes, diría yo, fortalecerían al sector privado en su... Y se habla aquí de sector privado en una gran... como si fuera el sector motor de la economía. Le doy un ejemplo, producto de este proceso inflacionario. La banca estatal, la banca en su conjunto, hace 10 años, porque había comercio exterior, flujo de bienes y servicios hacia el país, esa es la función que cumple la banca, permitía que al país ingresen 500 millones de dólares. En la actualidad el total de depósitos que está manejando es del orden de los 10 millones de dólares. No excesivamente las cosas, puesto que tenemos que reconocer, el motor de desarrollo es en última instancia la acumulación productiva, es la inversión productiva, es la inversión para generar bienes que satisfagan necesidades y al propio tiempo que generen empleo. Sin embargo, todos los recursos que existieron en la década pasada fueron prácticamente hechos circular en torno al sector terciario, al sector del comercio, al sector de la intermediación financiera. En lugar de producir, el país pensó que lo que había que hacer era prestarse dinero. Pero la única forma de repagar un préstamo es con ingresos genuinos y no con nuevos préstamos, con nuevo endeudamiento. Y la verdad de las cosas es que a pesar de las mejores y más beneficiosas legislaciones en América Latina respecto del capital extranjero, la estrategia de la inversión extranjera no se orienta por la legislación, sino se orienta por condiciones muy diferentes que son la dimensión del mercado, que son la capacidad empresarial local, que son la capacitación de la mano de obra, que son las plataformas que les pueden permitir reexportar, etcétera, etcétera. No se trata, por lo tanto, de legislación para beneficiar a la inversión y particularmente a la inversión extranjera. Yo creo que un Estado soberano, autodeterminado y con un gran respaldo de sus bases nacionales es capaz de negociar en determinados rubros inversión extranjera que sea de beneficio para el país.
No se trata de cancelar toda inversión extranjera. Bolivia no puede aspirar a la producción moderna sin determinados vínculos con el exterior, pero no únicamente de una fuente, sino diversificando de acuerdo al interés nacional. La sociedad de consumo existe en todas partes del mundo. El problema es permitirles a los individuos alcanzar niveles de ingreso para que accedan a esos bienes. Veamos, por ejemplo, el caso del sector estatal. ¿Cuánto ha caído la producción en los últimos años? Yo no quería entrar en la coyuntura porque es dramático el momento en que vivimos como nación. Ha caído en un 20 o un 30%. Se puede atribuir en un determinado momento a la sequía, se puede atribuir. Pregunto yo cómo un productor minero, sea estatal o sea privado, puede exportar con un tipo de cambio de 9.000. Entre tanto, el dólar paralelo está en el orden de los 100.000 y en consecuencia los insumos. ¿Cómo puede él subsistir si se quiere hacer que el país se integre, desarrolle sus recursos y produzca bienes exportables? Considero de que eso es absolutamente imposible. No defiendo inversiones que no cumplieron criterios de rentabilidad, pero sí creo que la inversión privada externa y la inversión privada nacional, adecuadamente fomentada en un esquema de estabilidad, de garantías, de respeto a la ley, puede cumplir una función. La inflación se debe controlar, no al extremo de poner el paradigma inflacionario como el principal paradigma de la política económica. El problema es a qué ritmo se van a ir modificando los precios y cómo se van a alterar los precios relativos. Esto en el corto plazo creo que es de una enorme importancia. La inflación está castigando severamente a las clases populares. Los niveles de vida han llegado a una situación de miseria en este momento, por debajo de los niveles de subsistencia que en Bolivia ya eran suficientemente bajos. La inflación está beneficiando a grupos de especuladores, está beneficiando a una enorme cantidad de gente que se está enriqueciendo en este momento artificialmente, puesto que es un enriquecimiento monetario, no es un enriquecimiento genuino. Los que están sufriendo los mayores castigos son los trabajadores y, sin embargo, el beneficio de la inflación que están recibiendo por redistribución de ingresos en algunos sectores, lo están invirtiendo en fuga de capitales, lo están invirtiendo en reinyectar capacidad especulativa al mercado financiero, y no lo están invirtiendo en aquello que es el ciclo clásico del capitalismo, que es en generar condiciones de mayor acumulación certera de la inversión productiva a fin de reconstruir nuestro sistema de autodeterminación nacional en lo económico y en lo político. No podemos esperar que sea el mercado externo, la recuperación de las economías desarrolladas, lo que sirva de locomotora para nuestra recuperación económica. El esfuerzo tiene que ser interno. Esto no es un atributo únicamente de Bolivia. En América Latina se reconoce que se debe volcar el mayor esfuerzo en la construcción de una capacidad productiva para atender al mercado nacional.